de cada uno de ustedes que esta mañana han decidido estar aquí. Vamos a iniciar una nueva serie de mensajes a partir de hoy. En el mes de octubre, hermanos, se dedica al mes de la salud mental. Sin embargo, pues ya estamos casi en la parte final de octubre, pero no estamos tampoco, no es una camisa de fuerza esto de tenga que ser en esas fechas, pero pues estamos arrancando en octubre y le seguiremos por noviembre abordando unos temas interesantes a la luz de la palabra de Dios. Y yo le pedía a los niños, por favor, pasen a su clase. Gracias, Luis. Gracias. Me hacían señas y gracias, pasen los niños a su clase. Con mucho orden. Gracias, hermanas, por prepararse para instruir a nuestros hijos y nietos en la palabra de Dios. Muy bien. Le pedí yo a mi hija Andrea que nos trajera una cápsula informativa antes de que yo dé el mensaje, y quisiera que prestaran atención porque creo que esto también va a ser bueno para cada uno de nosotros. Adelante, Andrea, por favor. Buenos días todavía. Buenos días, hermanos. Hoy les voy a hablar de algo que sentimos, que todos vivimos, pero que no se ve, que es nuestra mente. El Señor a nosotros nos hizo espíritu, alma, cuerpo, y ahí también va nuestra mente. Así como cuidamos de nuestro cuerpo, como en alimentación, haciendo ejercicio, algunos más que otros, con higiene, con descanso, lavándonos los dientes, bañándonos todos los días, pues también tenemos que tener cuidado e higiene de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestro espíritu. A esto se le llama o se le conoce como higiene mental. ¿Qué es la higiene mental? No es que nos vayamos a literalmente lavar nuestro cerebro, pero se refiere al conjunto de prácticas y hábitos que permiten cuidar nuestra salud emocional, psicológica y social. Es decir, tener un equilibrio que vaya más allá de simplemente no estar enfermo o no tener un trastorno. Es tan importante como la higiene física porque nuestras capacidades de trabajar, de relacionarnos, de aprender y de innovar dependen de nuestro bienestar mental. Les voy a dar 2 datos que a mí me causaron mucho shock cuando los leí. Y uno es que, según estadísticas en México, 3 de cada 10 personas tienen o tendrán algún problema de salud mental en su vida, como ansiedad o depresión, y que 1 de cada 3 adolescentes pueden experimentar ansiedad o tristeza profunda. Y lo que más me impactó es que a nivel nacional solamente se dedica un 1.5% del presupuesto de salud hacia la salud mental. Solamente un 1.5%. Esos números nos quieren decir que la salud mental no es un lujo, no es un privilegio, más bien es un lujo y no es algo que se debería de dejar por ahí, es algo que la mayoría no tiene acceso a. Y es una necesidad que deberíamos estar atendiendo. Y es algo que se debe atender con amor y con responsabilidad. Ahora, ¿cómo se practica la higiene mental? Les voy a dar 5 tips que nos pueden ayudar para mantener una higiene mental, que es: ora y medita cada día. La oración calma nuestra mente y nos trae confort al alma y fortalece nuestra fe. Descansa y cuida tu cuerpo. Dormir bien, comer bien y hacer ejercicio nos va a traer salud mental. Cuida del cuerpo que el Señor te dio. Habla con alguien de confianza, acércate a tus pastores, a tu líder de jóvenes, al hermano que tienes a un lado, al que no solamente es hermano, es amigo. Ten una red de apoyo, busca con quién hablar y si es necesario acércate a un profesional de la salud. No está mal pedir ayuda. Llena tu mente de lo bueno, de lo que nos llenamos, eso es lo que somos. Lee tu Biblia, lee noticias buenas, llénate del Señor y haz a un lado aquello que te lastima. Y como quinto, sirve a los demás. Cuando ayudamos, sanamos parte de nuestro propio corazón. Cuando nos ponemos a hacer, también nos ayudamos a nosotros. Ocúpate. La iglesia, tu comunidad, tiene muchos espacios en donde puedes servir. Te presta muchos lugares donde puedes acercarte y ayudar al que está al lado, a tu vecino,
al necesitado, hay espacios para servir y ayudar, y eso también nos ayuda a nosotros. La mente también necesita limpieza y cuidado. No basta con aguantar o esperar a que se pase. Tenemos que actuar y cuidar con sabiduría. Dios nos dio una mente maravillosa y cuidarla es una forma de honrarlo a Él. Así que esta semana te invito a que hagas algún tipo de hábito para cuidar tu higiene mental, ya sea servir, ya sea dedicar más tiempo a la oración. Dediquen un tiempo, los invito a que hagan un espacio en su semana para cuidar de su higiene mental, porque cuando cuidamos nuestra mente, fortalecemos nuestra fe, fortalecemos a nuestras familias y fortalecemos a nuestra comunidad. Gracias. Gracias, Andrea, por esta participación. Y creo que tenemos que prestar atención a este tipo de temas, hermanos. Cuando nos duele un diente, una muela, vamos al dentista, ¿no? Cuando se encarna una uña, vamos con el podólogo. Y si nos da la tos o una diarrea, una alta temperatura, vamos con el médico. El asunto, hermanos, es que nuestra mente también necesita atención. Y hay diferentes opciones. Puede ser esta de un consejero cristiano, un consejo pastoral, que parte de herramientas distintas a lo que es un consejero profesional, un psicólogo o un psiquiatra, que también puede ser una bendición, una ayuda a tu salud, ¿verdad? En el caso, yo siempre les digo, ¿cuál es el punto de partida del consejero cristiano o del consejo pastoral? Es nuestra fe en Dios y nuestra fe en su palabra. De ahí partimos nosotros. El psicólogo o el psiquiatra no. No estoy diciendo que ellos no puedan hacer trabajo, también pueden hacer trabajo, pero nosotros partimos de la fe en Dios y la fe en su palabra. Y la tercera característica que distingue al consejero cristiano o al consejero pastoral del psicólogo y el psiquiatra es que nosotros tenemos el deber, el compromiso y el gozo de amar a quien aconsejamos. El psicólogo y el psiquiatra no están, ni el consejero profesional, no tienen ese deber, ni ese placer, ni ese compromiso de amar a quien aconseja. Entonces, tienes siempre como cristiano, como ser humano, la oportunidad de buscar un consejero cristiano, un consejo pastoral, pero también a veces, incluso yo cuando doy consejería, en algunos casos les digo, no voy a avanzar contigo, sino primero también te acompañas de un psicólogo o un psiquiatra según el caso. ¿Por qué? Porque hay asuntos que tienen que ver con asuntos bioquímicos o genéticos o asuntos que vienen que requieren un tipo de terapia que acompañe al consejo cristiano. A veces no se requiere, a veces la consejería es una sesión, a veces son 3 sesiones, a veces es un año o más, depende del caso. Pero es importante que nos atendamos, hermanos, que prestemos atención a ello, y de eso estaremos hablando durante esta serie de sermones, hermanos. Vamos a hablar, compartir con ustedes una serie interesante. Hace rato cantamos, hermanos, y me gustó mucho este canto del hermano Joel García, Bonanza, que está basado en una historia de la Biblia que yo iba a leer esta mañana y no nos pusimos de acuerdo. Pero precisamente la lectura, y la resumo así. Los discípulos se encontraban con Jesús en la barca. Y estando en la barca, vino una gran tormenta que agitaba la embarcación. Y Jesús dormía tranquilamente, ¿sí? Y hermanos, los discípulos se asustaron y le dicen, levántate, ¿por qué duermes, verdad, Señor? Sé con nosotros, ayúdanos. Y el Señor, a su voz, ¿verdad? El viento y el mar le obedecieron cuando les dijo, calla, enmudece, y estos se le sujetaron, porque el Creador le hablaba a su creación. Y se le sujetaron y hubo bendición, hermanos, para los discípulos de Jesús. Y dice, hombres de poca fe, les dice el Señor, ¿verdad? Y hermanos, esto sucede, que el Señor trae paz en la tormenta. ¿Cuántos de nosotros atravesamos muchas veces
por tormentas emocionales, espirituales, tormentas que nos inquietan. Pero como ahorita nos decía el hermano Armando durante el canto, ¿verdad? Durante la dirección de alabanza, el Señor está con nosotros y nos trae paz en medio de la tormenta. Oramos, hermanos, y nos ponemos en manos del Señor para el mensaje de esta mañana. Señor y Dios, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, usted que nos creó y que nos sustenta, Señor, cada día le decimos gracias por la oportunidad de reflexionar esta mañana, de meditar a la luz de su palabra. Señor, en este tema, hable pues a nuestra mente, a nuestro corazón. Señor, traiga bendición a nuestro espíritu. Padre, le necesitamos, le pido que me ayude como expositor, Señor, y también a mis hermanos que nos ven a través de la transmisión y a los que están aquí presentes. Prepare sus corazones para recibir este mensaje, Padre. Gracias, Señor. Tome el control, ayúdeme, le necesito mucho, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra nueva serie, Jesús sana nuestro interior. Jesús sana nuestro interior. No solamente somos, como les digo a veces a medio chusco, carne y hueso y un poco de pellejo. Tenemos un ser interior, hermanos, ¿sí? Y este ser interior, pues, tiene un centro de operaciones, hermanos, que es nuestra mente, ¿verdad? Déjenme decirles que, según investigadores de la Universidad del Sur de California, describen ellos el cerebro, hermanos, como una pequeña computadora de aproximadamente 1,5 kilos, que tiene la capacidad de procesar 70,000 pensamientos al día aproximadamente. 70,000 pensamientos al día, hermanos. Nuestros pensamientos comienzan al despertar y se terminan al dormir, y aunque en no pocos casos, como es el mío, ¿sí? Esto es el caso de su servidor, hermanos, los pensamientos nos siguen dando lata y trabajo aún en nuestros sueños, ¿sí? Yo me puedo despertar y le puedo escribir todo lo que soñé durante toda la noche, con lujo de detalle. Tengo unos sueños muy vívidos, ¿sí? Y a veces a medio sueño me despierto para platicarle a mi esposa y dice, no, mañana me platicas. Ella nomás se voltea y dice, no, después me platicas. Tengo los sueños, a veces yo batallo para, decir, me dormí profundo y no sé qué pasó toda la noche. No, todas las noches yo sueño muy intenso. Algunos somos así, no todos, pero le puedo decir que con lujo de detalle todos los sueños. Pero bueno, normalmente, desde que te despiertas hasta que te duermes. Los pensamientos, hermanos, son esa voz interior o ese narrador interno que va contando a paso nuestra vida, hermanos. Algunos pensamientos son positivos y otros totalmente negativos. Algunos pensamientos son alegres y otros son tristes, hermanos. O diríamos, no solamente de tristeza, sino de enojo también. Puede haber pensamientos de enojo. Algunos pensamientos, hermanos, son constructivos, pero otros son totalmente destructivos, hermanos. ¿Sí? Son nefastos algunos de nuestros pensamientos. Nadie dijo amén, pero yo sé que sí. Entonces, pues nuestros pensamientos ahí están, hermanos. Nuestros pensamientos disciernen, ¿sí? Eligen, emiten juicios, toman decisiones y nos llevan a buenas acciones o a malas acciones. Amén. Amén, hermanos. ¿Verdad que sí? Bueno, detrás de cada esos arrebatos que a veces tenemos, hermanos, es que atrás hubo un pensamiento de ira. Detrás de ese gesto de amabilidad, de generosidad, hay un pensamiento de bondad, hermanos. Detrás de cada actitud envidiosa, hermanos, digo yo que hay algo de basura mental. Es decir, somos lo que pensamos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Antes que la psicología, la medicina, la psiquiatría nos trajeran todos estos descubrimientos, muchos siglos atrás la Biblia, la palabra de Dios, ya describía estas cosas. Proverbios 23:7, quizás ustedes se lo saben, quizás me han oído muchas veces decirlo aquí desde el púlpito, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.
porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entendiendo, hermanos, en el lenguaje bíblico que el corazón representa el centro de operaciones, representa nuestra mente, hermanos. En el lenguaje bíblico muchas veces, la mayor parte de las veces así sucede. Así es que tenemos de Dios, hermanos, una cabecita con un cerebro que produce pensamientos. Ahí está nuestra mente, hermanos, y está trabajando todo el tiempo, hermanos. Y entonces hay algunas reflexiones en este mensaje de introducción a la serie, porque esta es una introducción a la serie. Yo quiero compartir con ustedes particularmente 3 reflexiones. El título del mensaje de hoy: buenas noticias para nuestra mente. Pero ¿sabe qué? Cuando hablamos de buenas noticias para nuestra mente, pasa como cuando nosotros predicamos el evangelio. Para que la gente conozca las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús, tenemos que primero decirle las malas noticias por causa del pecado, ¿sí? Porque si no, no van a entender el evangelio. Para que entiendan que Cristo salva, pues ¿lo salva de qué? Pues del pecado y sus consecuencias, ¿verdad? De que así como Dios promete bendiciones, también promete castigo para quien no cree y no obedece al evangelio. Entonces, antes de las buenas noticias, que es el título de hoy, buenas noticias para nuestra mente, tengo que dar una mala noticia, y lo vamos a meditar en 2 buenas noticias. La primera, hermanos, nuestra primera reflexión esta mañana es que nuestra mente está bajo ataque. Nuestra mente está bajo ataque. El mundo, hermanos, y la sociedad actual están bajo el engaño de Satanás, hermanos. Esto es una realidad. El mundo y la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos, en la que vivimos día a día, están bajo el engaño de Satanás. Y esta es una premisa que usted tiene que entender como cristiano. Si usted es cristiano, ha leído la Biblia, tiene criterio espiritual, tiene que entender y ver esta realidad, que el mundo y la sociedad están bajo el engaño de Satanás. Desde nuestra economía, la cultura, las tradiciones, el consumo, las diversiones, los espectáculos, el deporte, hermanos, en todas las áreas, hermanos, en toda la educación, en lo laboral. Hermanos, Satanás se ha infiltrado. Hay un ataque hacia el ser humano, que es la creación de Dios, ¿sí? Hacia las criaturas como las bestias, las aves, hermanos, hacia el planeta, la cuestión ecológica. Hay un ataque del enemigo, hermanos, que quiere perjudicar la creación de Dios. Y el ser humano, la sociedad en la que vivimos, está bajo ese ataque, ¿sí? Se tienen ideas, valores y prácticas que son ofensivas claramente a Dios. Y valores y prácticas que son totalmente ofensivas a Dios, que perjudican nuestra vida, hermanos, que perjudican nuestra salud mental y que dañan nuestras relaciones, las relaciones interpersonales con nuestros padres, entre hermanos, con los hijos, con el vecino, con el patrón, con el maestro, con el compañero de la escuela. Perjudican nuestra vida, nuestra salud mental, dañan nuestras relaciones. Y hermanos, este sutil engaño no es necesariamente siempre que se presenta en primera fila de forma abrupta y grosera. Muchas veces sí, pero la mayoría de las veces no. Es sutil, como la humedad se va corriendo, hermanos, se va metiendo, hermanos, y es un sutil engaño que ahí está dentro de la sociedad, dentro del mundo en que nosotros nos desenvolvemos. Y este engaño, hermanos, este error, esta rebeldía hacia Dios y su voluntad, ¿sí? Se promueve mediante la tradición, mire, te los pongo bien sencillo. Vienen estas fechas y nos sacan la película de Coco. Ya están hasta los hijos de cristianos cantando la de Coco y trayendo comidita. Sutil, astutamente nos meten una aberración, algo que ofende a Dios. Y ahí traemos a nuestros niños con la dichosa película de Coco, enamorados con la película de Coco. Les pongo un ejemplo así simple. Se mete sutilmente con musiquita si es necesario, ¿sí? Y un montón de películas. Había una caricatura de esas de, no sé, Disney o de Pixar, no sé cuál era, donde está así como que en el príncipe, la princesa y el sapo, no sé cómo, o sea, una cosa de ocultismo, hermanos. Y les estoy hablando de ejemplos sencillos. Y ahí están nuestros niños viendo.
Ya no me meto con los juegos ahorita en redes sociales y en ¿cómo se llaman? Las consolas. Ya no me voy a meter con esos de violencia y todo eso. Pero hermanos, el engaño a través de los influencers, a través de tantas cosas, hermanos, la tradición, la música, los medios de comunicación, las redes sociales, incluso el sistema educativo, hermanos. Se va infiltrando ese engaño. La sociedad actual, al menos en Occidente, hermanos, valora más el dinero y el poder que a las personas. Clasifica a las personas por su imagen, por su edad. Ya los viejos no estorban, los viejitos ya a un lado. Ahorita es la juventud, ¿verdad? Y no es ahora, eso ha sucedido siempre, pero particularmente en esta época, ¿sí? O sea, ¿cuántos lo puedo exagerar, pero cuántas veces no sucede, hermanos, que los actores y actrices de telenovela a cierta edad y ya no hay chamba para ellos, ya no hay trabajo? ¿Por qué? Porque a la fuerza quieren personas jóvenes en la pantalla, por poner un ejemplo. Pero hermanos, esta sociedad clasifica así a las personas, las estigmatiza, las segrega, sea por cuestión de imagen, de edad, el color de la piel, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, yo tengo un libro, déjenme bajar el volumen porque no quiero pasar aquí la pena, se me olvidó bajar los volúmenes. Tengo un libro que se llama El privilegio, el color del privilegio. Viene con mucha estadística, con mucha investigación. Y es interesante, por ejemplo, las agencias de publicidad, hermanos. Hay un término que utilizan porque la gente que ellos contratan para la cuestión de, perdón, es que alguien se cayó ahí en la entrada, no tienen que voltear, ya lo levantaron, está bien. Alguien se cayó. Ya está bien. Cuando contratan, normalmente contratan gente de tez blanca, pero si contratan a una persona morena, no le dicen moreno, o sea, le llaman latino internacional. ¿Sí? O sea, tiene que ser no moreno como yo, no, pues difícilmente. ¿Sí? O sea, se estigmatiza y se escoge la imagen. Los bebé Gerber, ¿cómo eran los de Clean Bebé antes? O sea, ahorita ya por la cuestión de la inclusión se ven obligados. Se clasifican las personas por lugares a donde viajan, por los lugares que frecuentan, por el automóvil que conducen, por la marca de ropa que utilizan. Bueno, hasta por la cantidad de likes que tienen en sus redes sociales. Ese es que se les ve mejor o no. Hermanos, Satanás constantemente quiere hacernos caer a nosotros también en una serie de pensamientos malsanos que contaminan nuestra mente. Puede ser por la tradición de los abuelos, de los padres, puede ser por la tradición, por la educación en la escuela, les digo, por tantas cosas, pero meternos al engaño. Y constantemente está atacando Satanás. Mire, le voy a compartir algunos pasajes de la Biblia que usted podrá recordar junto conmigo. Por ejemplo, hermanos, ¿recuerdan ustedes el caso de Judas? En la última cena, ¿qué hizo Judas, hermanos? ¿Sí? Judas fue quien traicionó a Jesús, ¿verdad? Fue quien traicionó a Jesús. Dice la Biblia, en la versión Palabra de Dios para Todos, se estaban comiendo, el diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. ¿Dónde se lo puso? Satanás quiere implantar pensamientos contrarios a Dios y a su santa voluntad. Va a buscar implantar de una manera u otra pensamientos, sí, que se opongan a Dios y su voluntad. Les pongo otro ejemplo. Eso está en Juan capítulo 13, verso 2. Lo leí en la Palabra de Dios para Todos, versión Palabra de Dios para Todos. Pero les voy a recordar el caso de Ananías y Zafira. Está en el libro de Hechos, es el capítulo 5. Esta historia es de dos creyentes o dos discípulos, un matrimonio que estaban en la iglesia y la gente estaba llevando ofrendas a los pies de los apóstoles para que se distribuyeran y bendijeran a los más necesitados. Ananías y Zafira tenían una propiedad, la vendieron y dijeron, bueno, vamos a tomar una parte y damos el resto de ofrenda ante los apóstoles. Si eso hubieran hecho, dijeron, bueno, pues tomamos el 50% y donamos el 50%, o el porcentaje que fuera, estaba bien, pero ellos no hicieron eso. Tomaron una parte
y luego fueron y lo presentaron como si fuera el 100% de lo obtenido de la venta. Es decir, quisieron aparentar una generosidad y una fidelidad y un amor por la causa que no tenían, ¿sí? Y entonces recibieron la disciplina del Señor. Pero dice la Biblia, entonces Pedro, el apóstol, cuando lo confronta a Ananías, le dice, entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Satanás está buscando perjudicar nuestra mente, hermanos. Está atacando, estamos bajo ataque. Y una vez que uno escucha o que uno le anida esas cosas, hermanos, llega a las acciones. Alguien dijo, no puedes evitar que los pájaros revoloteen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. ¿Sí? Esto fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Vino el enemigo y les trajo un pensamiento, le dieron cabida a ese pensamiento, le dieron vuelo, lo masticaron, lo remasticaron y los llevó a acciones que ofendieron a Dios. Ahora podemos ir al caso primario, Adán y Eva, hermanos, ¿sí? Que se nos narra en Génesis cómo ellos se rebelaron contra Dios. Dios les había dicho algo y el enemigo vino y, con que Dios os ha dicho esto. Pero saben que no va a ser así, sino así. ¿Ven cómo les cambió? ¿Sí? Les ofreció una alternativa, un plan alternativo. Me gusta cómo Pablo en la segunda carta a los Corintios, cuando está llamando la atención de los cristianos, ¿sí? Les cita el caso de Adán y Eva. Y en la versión de la Nueva Biblia de las Américas dice en 2 Corintios 11:3, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, fíjense, les está evocando el engaño al principio y luego le dice a los cristianos, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Estamos bajo el ataque de Satanás, hermanos. Satanás busca desviar nuestros pensamientos con ideas rebeldes, que son ajenas a la voluntad de Dios. Y si logra desviar nuestros pensamientos, hermanos, también va a lograr desviar nuestras vidas. Y esto no debe de sorprendernos, hermanos. Jesús ya lo había advertido. Dijo que el diablo ese fue un asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de toda mentira. Juan capítulo 8 versículo 44. Cuando el diablo miente, de lo suyo habla, hermanos. Según lo que acabo de leer yo es la Nueva Traducción Viviente. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de toda mentira, hermanos. Y el apóstol Pablo en una medida lo está suscribiendo cuando dice en 2 Corintios capítulo 2 verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nuestra mente está bajo ataque, hermanos. Nuestra mente está bajo ataque. Tenemos que ver esa mala noticia, pero es real. Si nosotros no estamos conscientes de ello, hermanos, entonces no podemos tomar las medidas necesarias. Lo primero es que seamos conscientes que el enemigo, ¿sí?, a través de una sociedad, un mundo corrupto que utiliza diferentes herramientas, está buscando perjudicar nuestra manera de pensar para luego perjudicar nuestra manera de actuar y apartarnos de Dios y de su buena voluntad, la cual dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero el enemigo no quiere que estemos ahí, sino que estemos en oposición a Dios y a su voluntad. Entonces nos llena de pensamientos, ¿sí?, equivocados. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque ¿cuántos aquí aman a Dios? ¿Cuántos aman su palabra? Y aun cuando amamos a Dios, llamamos su palabra, si no somos disciplinados, de eso hablaré al final, correremos el peligro de aún utilizar hasta las escrituras mismas o el nombre de Dios o lo religioso para justificar nuestras malas actitudes, malos pensamientos y malos proceder, el mal proceder. Le pongo ejemplos. Le voy a citar tan solo un ejemplo. Hace poquito lo citaba, es el caso cuando Saúl
el ungido del Señor, por cierto. Saúl, el ungido del Señor, el hombre de Dios, a quien Dios permitió que fuera el rey sobre Israel. Estaban en una batalla, Israel, creo que es contra los, no sé si los filisteos o los amalecitas, no recuerdo ahorita. Y están en esa batalla. Y Samuel tiene que retirarse. Y le dice a Saúl: aguanta aquí y no hagas nada hasta que yo regrese. Acuérdense que Samuel hacía las funciones de profeta y de sacerdote. Dice: no hagas nada. Tú espera que yo regrese. Entonces dice la escritura que el pueblo se desanimaba. Estaba desanimado porque se veían la derrota enfrente de ellos, que venía la derrota para ellos. Y se estaban desanimando, pero no solamente desanimando, sino además de desanimándose, estaban desertando del ejército de Israel. Estaban abandonando el ejército. ¿Sí le puedes ayudar, Humberto, para que si va a bajar que la mano? Entonces, hermanos, resulta que Saúl se desesperó. Se desesperó porque Samuel no regresaba. Y al ver que el pueblo se desanimaba y que el pueblo desertaba, ¿qué hizo? Ofreció un holocausto, un sacrificio a Dios. Y uno pensaría, bueno, era algo espiritual. Le podemos poner palomita, sí. Era algo y que motivaba al pueblo, palomita, sí. Pero era la voluntad de Dios que Saúl lo hiciera. No. Saúl podía argumentar, de hecho argumentó: es que el pueblo me desertaba y el pueblo estaba apocado de espíritu, y el pueblo, y pues tuve que hacerlo porque no regresabas. Y entonces el profeta le dice: locamente has hecho. Locamente has hecho. Se te dio una indicación. Sí, él era el profeta de Dios. Se te dio una indicación y no hiciste caso. Por tanto, le dice: los días de tu reino serán acortados. Es que tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos, hermanos. ¿Sí? Saber que el enemigo va a buscar atacarnos. Y si es posible, hasta con la religiosidad y la espiritualidad, para justificar nuestro mal proceder. Tengamos sumo cuidado, hermanos. Tengamos sumo cuidado. Podría poner muchos ejemplos actuales muy burdos, ¿verdad? Los hemos visto en las redes, hermanos, de personas que hacen delitos, violencia, robo, hurto, blasfemias, hacen tontería y media, hermanos. Es que Dios me dijo que lo hiciera. Ve cómo Satanás los ataca y ceden, alimentan, mastican, ¿sí? Le dan vuelta y entonces caen en el error. No solamente ya en el pensamiento, sino en la acción. Es increíble. Voy a poner el ejemplo con nombre y apellidos. Tenemos un pseudo apóstol juiciado, ya procesado ante las autoridades en los Estados Unidos, de una secta, La Luz del Mundo, con su sede en Guadalajara. Dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas, nada que discutir, porque ya confesó, ¿sí? Ahora, este hombre, Nazón, confesó una parte de los delitos, admitió culpa para negociar con las autoridades y admitió lo que según sus abogados, ¿verdad?, le convenía. Y está confeso de sus delitos. Es increíble que el día de hoy va a haber gente reunida juntando dinero para pagar los abogados de ese delincuente depravado. ¿Ve cómo entra el engaño de Satanás a nuestra mente? Y luego nos lleva a las acciones. Así es que nuestra mente está bajo ataque, ¿sí? Usted va a encontrar una serie de acciones, hermanos. Muchos hoy se niegan a tener hijos por sus ideas que hoy traen, pero están dispuestos a gastar dinero, tiempo y esfuerzo en animalitos. Y no estoy hablando en contra de los animalitos, pero es increíble. Hay lugares como la Ciudad de México donde hay
parques con áreas más grandes para animalitos que para niños. Es impresionante lo que está pasando. ¿Ven el engaño del enemigo? El ataque a la familia. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado, hermanos. Pero quiero ahora traerles las buenas noticias. Vamos a ver el segundo punto. Nuestra mente puede ser renovada. Un amén, por lo menos. Gracias, Armando. Gracias, Armando. Nuestra mente puede ser renovada. ¿Usted lo cree? Nuestra mente puede ser renovada, hermanos. Si los pensamientos tienen consecuencias, de lo que he estado hablando hace unos minutos anteriores, ¿podemos realmente manejar nuestra vida mediante el control de nuestros pensamientos? La neurociencia dice que sí. Hoy se conoce lo que se llama la neuroplasticidad, hermanos. ¿Y qué es la neuroplasticidad? La capacidad de adaptación, ¿verdad? Y o transformación que tiene el cerebro. Es decir, hermanos, nuestro cerebro funciona más como el Play-Doh, como la plastilina, que como una piedra o un pedazo de concreto. La neuroplasticidad, hermanos, tiene muchas manifestaciones. Por ejemplo, cuando alguien pierde un ojo, el cerebro se adapta a esa situación para que desarrolle otras habilidades el cuerpo. Si pierdes la capacidad auditiva, el cerebro tiene la capacidad de modificar, ¿verdad?, algunas cosas para que desarrolles otras habilidades. Si la persona no tiene un brazo o no tiene una pierna, el cerebro no es que te va a salir otra pierna, pero te va a ayudar, ¿sí? Ahora, esa capacidad, la neuroplasticidad, conforme vamos avanzando en edad, se va perdiendo, hermanos. ¿Sí? También hay que ser realistas. Pero hay esa capacidad de la neuroplasticidad, hermanos. Y este es algo muy interesante. Pero no solamente es para esos casos extremos, hermanos, sino para nuestra manera de pensar, hermanos. Me decía mi hijo Daniel, porque yo vengo de una familia muy conservadora y vengo de una iglesia donde yo crecí muy conservadora. Y soy una persona de los nacidos en 1970, así es que usted sabe que los que nacimos en los 70, yo nací el 7 de agosto de 1970 aquí en Monterrey. Nos tocó ver, hermanos, una transición, un cambio. Los 80, no se diga, época fabulosa. Los 80. Era porque era mi adolescencia y mi juventud, ¿verdad? Pero los 80 fue algo maravilloso. Los 90, pero hermanos, a partir yo creo que como del 94, 95 ya los cambios no eran cada 10 años, eran cada 2 años y luego cada año. Y ahora los cambios son constantemente. Y me dice Daniel, papá, es que tú tienes una neuroplasticidad, te has sabido adaptar a los tiempos y sabes seleccionar qué de lo nuevo sí, qué de lo nuevo no. O sea, dice, y síguelo alimentando, dice, porque la neuroplasticidad se va perdiendo conforme va avanzando la edad. Entonces, dice, hay que adaptarse. Entonces, hermanos, necesitamos saber que hay esta capacidad. Dios nos creó con esta capacidad. Ahora, neuroplasticidad, dice, ¿eso dónde está en la Biblia? Esa palabra no me salga que del griego que va a venir, que aquí está en la Biblia. No, hermanos, no aparece literalmente en la Biblia, pero el concepto, la idea sí. ¿Verdad? Antes de que la ciencia utilizara un término para hablar de la capacidad del cerebro de adaptarse, ya estaba en la Biblia. Nuestra mente, dice la Biblia, que sí puede ser renovada. Dice Efesios 4:23, nueva traducción viviente. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, hermanos. Bendito Dios. Ahí está el diseñador de esto que tenemos aquí adentro, diciendo que dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice que se asienta en nuestra mente y permite que haya una renovación de pensamientos y de actitudes. Su poder es grandioso, hermanos. Algunos hermanos que me conocen desde muy chico y de otros lugares dicen, no, es que tú eres muy cuadrado o eres muy muy tradicional o muy legalista.
Pero yo cuando veo esto y leo la palabra y me gozo y me agito, me emociono y digo, no, hombre, se me hace que yo soy más pentecostal que nada. Porque yo me deleito con la palabra preciosa de Dios, de pensar cómo el Dios creador pensó en mí, me diseñó, me formó en el vientre de mi madre, me permitió nacer, me permitió crecer y me permitió que le conociera a Él. Y el Espíritu Santo vino a este hombre indigno y se le puso en el asiento de su mente para renovarle. Y aún así sigo de rebelde, mire, se me pone la piel chinita, porque sigo batallando con mis pensamientos, hermano. Yo sigo batallando con mis pensamientos, usted no. Pero el Espíritu Santo puede cambiarnos, nos sigue cambiando, nos sigue renovando, va sacando lo malo y va trayendo lo bueno, hermanos. Dice la palabra en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La mente puede ser renovada. Y mire, el apóstol Pablo, que escribe esta porción, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Escribía en griego y utilizó el verbo metamorfó, ¿sí? Del cual se deriva la palabra metamorfosis. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra metamorfosis? ¿Y cuál es el clásico ejemplo que nos ponen en la escuela de la metamorfosis? La mariposa, ¿verdad? De una oruga fea y asquerosa. Bueno, a mí me parece así. Si a usted no le parece fea y asquerosa, bueno, está bien, yo respeto. Yo respeto, decía Bora Milutinovic, para los que saben de fútbol. Yo respeto. Pero a mí me parecen feas y asquerosas. Pero ¿cómo se transforma la oruga en una bella y perfecta mariposa? Esa es la metamorfosis. Y eso es lo que hace Dios con nuestra mente, hermanos. Permite una metamorfosis, un cambio de mente. Por eso el que robaba fue más. El que maldecía, no maldiga más. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestra mente, hermanos. Creo que todos podemos recordar ese ejemplo que nos dan en la escuela, ¿verdad? Dios promete una transformación, hermanos. Dios promete que Él puede cambiar tu mente y con ello cambiar tu vida. Y una mente renovada, hermanos. Fíjese bien lo que le voy a decir. Y no estoy en contra del consejero cristiano, ni del consejero pastoral, ni del consejero profesional, ni del psicólogo, ni del psiquiatra. Todos podemos ayudar a las personas para que salgan adelante, colaborar con Dios. Pero déjeme decirle que el cambio de mente, una mente renovada, depende más de una intervención divina que del esfuerzo humano. ¿Sí? ¿Usted lo cree? Gloria a Dios. ¿Sí? Yo lo creo así, hermanos. Y por eso viene una tercera reflexión esta mañana. Vamos a ponerla ahí. Nuestra mente puede recibir protección. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Nuestra mente puede recibir protección. Hermanos, significa, porque acabo de decir que depende más de la intervención de Dios que del esfuerzo humano. Significa esto, hermanos, que en esta batalla por la salud, la higiene mental, por la estabilidad emocional, por la estabilidad mental, hermanos, somos agentes pasivos, sin responsabilidad alguna, meros observadores, que nada tenemos que hacer. No, de ninguna manera, hermanos, de ninguna manera. Sí tenemos tarea por hacer. Hermanos, consideremos que los pensamientos no podemos verlos, no podemos pesarlos, no podemos predecirlos, no podemos comprarlos tampoco, ¿verdad? Pero los pensamientos definen nuestra vida. ¿Sí? Los pensamientos definen lo que vamos a hacer. Y eso, hermanos, es algo bastante serio, algo muy serio. ¿De qué llenamos nuestra cabecita? ¿De qué llenamos nuestra mente? ¿De qué estamos alimentando aquí? Dice la palabra, a ver, ¿se acuerda usted conmigo? En mi corazón he guardado tus dichos, pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tenemos responsabilidades, hermanos. Y hay algo que sí podemos hacer. Nomás estoy hablando así, abriendo el panorama a este punto, porque, bueno, déjame le digo, vamos a considerar entonces esto, que estos pensamientos van a definir cómo vivimos. Déjame decirle que yo creo, hermanos,
que la pandemia nos dejó afectados a muchos. Yo lo veo, así como usted trabaja con computadoras, trabaja con fierros, trabaja con no sé qué, cada quien tiene su trabajo, su empleo. Lo mío es trabajar con personas. Mire, como la palma de mi mano. Como luego dicen, ¿sí? Tengo los pelos de la burra para decir de qué color son. Trabajo con niños, trabajo con adolescentes, trabajo con jóvenes, trabajo con adultos jóvenes, con adultos en plena madurez, con adultos mayores. Ese es mi día a día todo el tiempo. Y yo le puedo decir que sí, después de la pandemia, las personas quedaron afectadas, incluyendo a muchos cristianos. Nos dejó temor, ansiedad, sentimientos de inseguridad, deseos de control. Algunos que otros los dejó medios hipocondriacos. ¿Y saben qué es eso, verdad? Bueno, pero déjeme decirle que algunos como yo no batallamos con asuntos así. No necesitamos la pandemia, ya éramos así. No ocupábamos pasar por una pandemia, ya estábamos medio chisqueados. Amén, amén. Ya traíamos nuestras cosas, nomás que la pandemia los disparó. Ahí estaban bien escondiditas, nada más que la pandemia las disparó. Fue como un reactivo. ¿Saben ustedes lo que es el reactivo? Ese químico que le avientan a usted en la vena para hacerle un estudio luego en los pulmones o en el cerebro o en el corazón, etcétera. Le avientan y en el aparato ya el médico puede ver todo, ¿verdad? La pandemia fue como un reactivo, hermanos, que solo reveló lo que ya éramos. Y en algunos casos, pues sí, los disparó un poco más. La buena noticia, hermanos, es que Dios, quien hizo nuestro cerebro, hermanos, y nuestra capacidad de pensar, en Cristo nos ofrece la renovación, sí, pero además también nos ofrece herramientas, que debemos tomar esas herramientas, ¿sí? Las herramientas, hermanos, yo le voy a decir una cosa. Cuando yo me casé, mi papá me dio unas poquitas herramientas, unas poquitas. Y yo fui comprando de a otras poquitas. Y cuando mi suegro se murió, pues me tocaron bastantitas. Porque como nomás tiene hijas, pues me tocaron bastantitas. Y ahí tengo más o menos de herramientas bien bonitas ahí guardadas. Porque este señor que está aquí al frente hablándoles poco sabe usar las herramientas. Las herramientas son para utilizarse. Y en el carro siempre traía herramientas. Ya decidí que no iba a traer, le voy a decir ¿por qué? Y sí me ha faltado. Sí las uso, hermanos, pero muy poco porque no tengo habilidades. Pero siempre traía, y como estábamos en construcción y luego en acondicionamiento del edificio, hermano, ¿no traía esto? Sí. Y no volvían las pinzas. Y no volvía la otra. Y nunca volvieron. Y dije, no, hombre, ya se me desaparecieron todas. Pues ya mejor ya no compro. Pues aquí se están acabando todas mis herramientas. Entonces las dejé en la casa. Y poco las uso. A veces pasa así, hermanos. Dios nos deja herramientas. Pero lamentablemente, para nuestra salud mental, lamentablemente poco las utilizamos. Y yo quiero invitarles a que utilicemos las herramientas que Dios nos ha dado. Él va a intervenir, pero nos está invitando a colaborar en este asunto del cuidado de nuestra mente. Sí, debemos tomar esas herramientas y usar para cuidar nuestra mente, usarlas. Y de esto yo voy a estar compartiendo en la próxima sesión. ¿Sí? Pero antes solo quiero decirles esto, y esto creo que es la herramienta más importante y con la que debemos empezar. Solo quiero decirles lo siguiente. Dios nos invita primeramente a ponernos el casco de la salvación. Efesios capítulo 6, verso 17. Cuando habla de la armadura de Dios, dice que nos pongamos el yelmo de la salvación, es decir, el casco de la salvación. ¿Qué es el casco de la salvación? Pablo está utilizando el lenguaje de la milicia romana, de los ejércitos romanos. El casco que utilizaban ellos era un casco como un gorro de piel, ¿sí? Y que tenía metal para cubrir la cabeza de los golpes en la batalla cuerpo a cuerpo, ¿sí? Y el Espíritu Santo guía a Pablo para utilizar esta metáfora o esta figura para hablar de la salvación. Lo primero que tenemos que tener de Dios es la salvación.
Cuando tú en fe, de todo corazón, no importa cómo ha sido tu vida en el pasado, no importa si tu fe es muy grande o la más chiquita, pero cuando es una fe genuina en el Señor Jesús, en quién es Él y lo que hizo por ti, y tú le entregas tu vida a Cristo Jesús, Él se va a posicionar, ¿sí? Y va a poner de su espíritu en tu mente para cuidar tu mente y tus pensamientos. Eso es lo que va a venir a hacer el Espíritu de Dios, ¿sí? Y si el Señor pudo resucitar muertos, hermanos, Talita Kumi, le dice a la niña, a ti te digo, niña, levántate y anda. Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levantó. Hermanos, si el Señor pudo resucitar a los muertos, ¿a poco crees tú, hermano, hermana, amigo que nos estás viendo en la pantalla, que estás aquí presente, que Él no puede enfrentar y desarraigar, sacar de ti la culpa, el dolor, la depresión, la ansiedad, el temor, eliminar de tu vida la lujuria, ¿sí? Desterrar la amargura o el rencor que quizás hay en ti? Si Él pudo resucitar muertos, hermanos, y decirle al viento y a la mar, calla, enmudece, y estos le obedecieron, ¿no puede el Señor trabajar en tu mente, en tu corazón, en tu vida, para liberarte de esas cargas tan tristes que te atan, te limitan, te apocan, te lastiman y hace que lastimes a otros? Son cosas que a veces venimos cargando. Yo aprendí en un seminario hace muchos años, estaba recién casado, yo me acuerdo que lloré mucho porque la palabra de Dios es muy bonita, pero es confrontativa también. La palabra de Dios es como un espejo que te hace verte tu realidad. Yo me acuerdo porque el seminario, mire, créeme que ni había ni cantos, era una oración al principio y una oración al final del día, era en la mañana una oración al final del bueno, también por los alimentos. Antes no nos daban alimentos ahí, simplemente decían, vamos a orar por los que, para que vayan a comer, y nos salíamos a buscar cada quien nuestra comida. Pero en un seminario de 3 días, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, intenso, pura palabra. Y no crea que acá que se moviera, es más, ni siquiera era presencial, era una pantalla, ahí estábamos viendo el video, pero era pura palabra. Y yo fui confrontado con la escritura, hermanos, y lloraba yo. Y entendí algunas cosas, que los asuntos no resueltos en tu adolescencia y juventud te los vas a llevar al matrimonio. ¿Sabes qué? Le vas a desgraciar la vida a alguien más. Vas a afectar a tus hijos, vas a afectar a tu compañera o compañero, a tu esposa, a tu esposo, porque no lo resuelves, porque vas buscando satisfacer algo en ellos, una expectativa de algo que tú traes de atrás, de tu papá, de tu mamá, de tu maestro que te lastimó, te hirió, ¿sí? Y lo traes de allá y te lo llevas al matrimonio, te lo llevas a la crianza de tus hijos. Esas carencias, esas ausencias, esas heridas del pasado te perjudican en el trabajo. Por eso andas cambia y cambia de trabajo. Por eso no te llevas bien con tus vecinos. Por eso andas buscando a tu papá en el esposo, andas buscando a tu mamá en la esposa. Carencias, heridas. Pero si Jesús puede decir, Lázaro, ven fuera. Takumi, a ti te digo, niña, levántate y anda. Si dijo, calla, enmudece, el Señor puede sanar eso y mucho más en tu vida, en la mía. ¿Tú lo crees así? Dice la palabra, Él puede desterrar todo esto, hermanos. Debemos creer en Él y creerle a Él. Él nos ha dicho en su palabra que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué? De dominio propio. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, que el Señor puede hacer una obra maravillosa. Sí, hay una mala noticia primero, nuestra mente está bajo ataque, pero nuestra mente puede ser renovada y nuestra mente puede recibir de Dios protección. La próxima semana estaré compartiendo sobre herramientas que podemos utilizar para sanar nuestra mente y nuestro corazón. Hay cosas que Dios hace y hay cosas que Dios no hace porque nos toca hacerlas a nosotros.
Déjeme decirle, ¿dónde está Ricky? Allá está Ricky atrás. Levanta la mano, Ricky. Es el que maneja aquí la pantalla. Me acuerdo, estábamos en una boda. Y eso fue un domingo en la tarde. Y el domingo en la mañana yo había predicado un mensaje que titulé De subjetivo a objetivo. Y fue la primera vez que yo dije esta frase que no es original mía. Dije, hay cosas que Dios hace y hay cosas que Dios no hace. Y nos fuimos a comer cada quien y en la tarde noche hubo una boda. Y pues Ricky ya tenía sus 28, 29 años, no sé cuántos tenía en ese tiempo. Y le digo, Ricky, pues ya su profesión, ya tenía casa, ya su carro. Le digo, ¿tú para cuándo qué? Ya ven cómo somos los pastores de casamenteros, dicen. Yo, tú, Ricky, ¿para cuándo? Ore, hermano, ore. Yo, no, Ricky, tú ya estás bien orado. ¿Ya no escuchaste el mensaje en la mañana que prediqué? Hay cosas que Dios hace, hay cosas que Dios no hace. Dios hizo a las muchachas, pero el que le tiene que hablar es uno. Hermanos, y al año siguiente se estaba casando Ricky con Eunice. Y aquí ya está, gloria a Dios, un matrimonio con 2 criaturas. Aleluya, anímense, muchachos. Hay cosas que Dios hace y hay cosas que Dios no hace. ¿Qué tiene que ver Ricky y Eunice con eso? No, hermanos, nada más ser un ejemplo de cómo hay cosas que Dios va a hacer, hermanos. Tiene el poder, tiene la gracia y el amor por nosotros. Pero hay cosas que las dejó a nuestra responsabilidad, a nuestra mayordomía, y de eso estaré hablando el próximo domingo. Puestos de pie, hermanos. Puestos de pie, vamos a alabar al Señor, pero vamos a hacerlo primero con una oración y luego el grupo de alabanza pasan aquí para cantar juntos al Señor. Espero que hayan sido edificados, bendecidos a través de este mensaje. Amado Padre, Señor, he compartido esta charla, este mensaje, reconociendo, Padre, que solamente en usted está la salvación y la bendición, Señor. Que cuando creemos en Jesús como el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, Padre, usted trae la salvación a nuestras almas y empieza un obrar, Señor, y empieza un proceder mediante su Espíritu en nuestro interior. Señor, ciertamente estamos sujetos a esta carne, vivimos en esta sociedad corrupta, malsana. Señor, estamos bajo el ataque de Satanás, nuestras mentes quieren ser lastimadas, desviadas, heridas, Señor. Y Padre, muchas veces lamentablemente hemos permitido que el enemigo, Señor, se burle de nosotros, trabaje en nosotros, y reprendemos eso, Señor, y pedimos perdón por las veces que hemos sido, Señor, descuidados, desobedientes, Padre, y ahora le rogamos, Señor, que nos ayude, Padre, con su Espíritu en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, en nuestro ser interior, Padre, para vivir mejor, sí, Señor, porque queremos vivir mejor, pero sobre todo para hacerle más agradables a usted. Señor, gracias por la oportunidad de iniciar esta serie. Ayúdeme, Señor, para continuar con ella. Y Padre, que el pueblo en este lugar sea bendecido, sea edificado, sea construida su fe, sea consolado, Señor, se llenen de esperanza, Padre, a través de estas reflexiones. Bendiga a todos mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes.